Clase número 3. Entonces, vamos a seguir. Hora número 3, perdón. Hora número 3. Entonces, estamos en la hora que, aquí en la diapositiva, donde estamos en el número C, en la letra C, ¿correcto? Donde están las obras de la carne, que son las mismas obras de ¿qué? De las tinieblas. Entonces, ahí podemos ver realmente que la importancia de nosotros caminar una vida en el Espíritu no es tanto por ver el fruto de aquí en la tierra, de lo que nosotros podemos llegar a obtener, sino también es ver el fruto en la eternidad de lo que vamos también a llegar a tener como galardones. Caminar en el fruto sí paga. ¿Sabe qué paga? Los galardones. Los galardones eternos. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos tener autoridad en la eternidad, verdaderamente necesitamos ser investidos con estos galardones. Hay un versículo que dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Realmente los tesoros en el cielo son los galardones, y esos galardones van a ser dados por causa de la obediencia que usted tuvo, ¿quién? Al Señor. Amén. Entonces tenemos que entender que hay una línea entre la salvación y los galardones, ¿correcto? Hubo alguien por ahí que dijo que el 60% era la salvación, el 40% eran los galardones. No. La salvación es el 100%. ¿Correcto? Los galardones es algo que el Señor quiere añadir a ese 100%, o sea, Él siempre da más que suficiente. Amén. Y nosotros tenemos que entender de verdad que si nosotros tuviéramos más noción de esta verdad, nosotros nos esforzaríamos más. Usted no necesita de verla, usted de pronto dirá, ay pastor, pero es que usted lo vio, el Señor se lo mostró. No es el ver, es la convicción de fe que uno tenga en su corazón, porque hay mucha gente que Dios le habla y aún hablándole no hace nada. Hay gente que Dios les muestra y aún mostrándole no hace nada. Entonces no es el ver, no es el escuchar la voz de Dios, sino es el determinar en nuestro corazón de querer caminar una vida agradable a Dios. Amén. Entonces vamos a mirar Mateo 23, versículo 5, acerca de las obras de la carne. Las obras de la carne realmente en nosotros no debería de estar, porque las obras de la carne tienen una fuente que la alimenta, ¿correcto? Para que sean manifiestas. Entonces, ¿cuál es la fuente que alimenta las obras de la carne para manifestarlas? Diga, la naturaleza caída. Y si nosotros no tenemos la naturaleza caída, entonces ¿de qué se está alimentando las obras de la carne para ser manifiestas? Pues simplemente de la necesidad del corazón de cada persona. Nosotros en nuestro corazón deberíamos de aborrecer las obras de la carne, porque sabemos que las obras de la carne es un instrumento del diablo para nosotros no coger la gloria que Dios nos quiere regalar en la eternidad. Él es envidioso, yo sabía que él por naturaleza es envidioso, y la envidia de él es que nosotros no veamos la gloria de Dios, porque él la tuvo un día y la de qué, y la despreció, fue arrogante con lo que Dios le dio. Entonces Dios ahorita, la Biblia hay un versículo que dice en Eclesiastés, dice que en Eclesiastés 3:15 dice que lo que era ya fue y lo que ha de ser ya también fue. Entonces y dice, y él vuelve y repite todas las cosas. Entonces vemos que en la eternidad algo pasó en el camino donde Lucifer se enaltece y se va en contra de Dios. Pero nosotros nosotros antes estábamos en la desobediencia, pero algo pasó en el camino y ahora nosotros vamos a mantener en la obediencia en Cristo. Entonces mire cómo se volteó el reloj. Entonces nosotros ya, ¿por qué no nos vamos a perder? Porque nosotros sabemos de dónde salimos. Él despreció y ahora cayó en algo que nunca hubiera querido estar. Y por eso nosotros vamos a hacer. Hay alguien que dice, ay pastor, pero entonces si volvemos y le fallamos al Señor en la eternidad y vuelve y pasa. No, eso no va a volver a pasar. ¿Sabe por qué no va a volver a pasar? Porque nosotros sabemos ya el significado de desobedecer a Cristo, y es la condenación, y es el sufrimiento, y es el infierno que nosotros estamos viendo que produjo la desobediencia del hombre hacia Dios. Entonces por esa razón no nos preocupemos por esos temas. Hay gente que sale con unas vainas de verdad raras. Ay pastor, y si vuelve y el hombre le falla a Dios, no le va a volver a fallar. ¿Quién le va a volver a querer a fallar a Dios? Dígame. Nadie en su buen juicio le va a volver a fallar a Dios, porque sabe lo que causa la desobediencia, la miseria. ¿Quién va a querer vivir una miseria como la que el mundo está viviendo? Y no conforme con eso, ese es el inicio de los dolores que van a tener eternamente. Entonces realmente la humanidad no le va a volver a fallar a Dios, porque en su corazón va a estar ese temor que tiene para no serle desobediente a Dios y la causa que eso conlleva. Amén. Entonces verdaderamente creo firmemente que la Biblia dice que viviremos por Él eternamente. Ahí no dice que un tiempito y que vamos a volver a caer, no, esa es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, otra cosa que también sí quiero aconsejarles, no se metan donde Dios no les quiere enseñar.
Nosotros no vamos a saber todas las cosas, pero sí vamos a saber lo necesario para vivir una vida victoriosa. Si Dios le dio una revelación, métase ahí. Pero a veces, hoy en día ya los cristianos están queriendo coger, ay, que Dios le dio una revelación a Casluna, ay, vamos a mirar la revelación de Casluna. Y mañana, ay, le dio una revelación a Benny Hill, ay, vamos a mirar la de Benny Hill. Y realmente empezamos a querer alumbrar con luz de otros, cuando Dios tiene la luz propia para nosotros. ¿Correcto? Entonces necesitamos entender eso. Eso es un tema muy, muy delicado, que si el hombre de Dios no conoce en su corazón, va a querer envidiar el ministerio de otro, va a querer tener lo que otro tiene, cuando Dios colocó una grandeza y un poder dentro de nosotros para nosotros caminarlo. Y esa grandeza nos va a traer plenitud de gozo a nosotros. Amén. Amén. A mí me llegan a invitar, pastor, que le tengo una iglesia en Bogotá de 5,000 miembros y le vamos a dar un sueldo de 20 millones mensuales para que vaya y la pastoree. Quédese con sus 20 millones y quédese con su iglesia de 5,000 miembros, que aquí el Señor me dijo que en Villavicencio iba a traer el avivamiento y aquí lo veo así, tenga una iglesia de 10 miembros. ¿Por qué? Porque tengo la convicción y la certeza que yo cumpliendo eso, Dios me va a galardonar a mí. Y a eso fui llamado. Yo le digo a todo el mundo, yo fui llamado a eso, a darle a conocer a las personas que hay un propósito eterno y un galardón el cual nosotros caminemos en la fidelidad de Él. Amén. Entonces dice, antes, Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí le está hablando ¿a quién? A los fariseos. Pues escuchan sus filacterias, que le pregunté a la pastora qué era eso y no me... ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver. Sí, no sé qué es eso, pero ahí dice, suena hasta bonito, ¿no? Y extienden los flecos de sus mantos, de sus mantos y sí, la vestimenta, sí, aman postrarse bien y que, el apóstol y el profeta, llegó, y entonces todo el mundo le tiene que hacer la venia y han habido ocasiones que inclusive hasta los llevan en carro hasta el altar. ¿Usted no ha visto esos videos? Que eso es tremendo. ¿Ah? Entonces inventan boadas, de verdad. Dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las adulaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Realmente el objetivo de nosotros no es caminar para ser exaltados, sino caminar para ser obedientes a la obra que Dios nos mandó a hacer. Amén. Si en esa obra que Dios nos mandó a hacer vamos a tener gloria y honra de los hombres, eso es una consecuencia de la obediencia que Dios nos mandó a hacer. Amén. Pero nuestro enfoque realmente es la obra de la cruz. ¿Ustedes creen que si viene el avivamiento y nosotros somos los pilares del avivamiento, ustedes no creen que realmente hombres y mujeres van a querer venir a nosotros? Claro que sí, eso va a ser una consecuencia natural, pero eso no va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es traer lo que el Señor quiere traer para libertar las almas que el Señor quiere traer. Si usted cree que Pedro, cuando llegaba a los pueblos, ¿usted cree que quién no quería andar con él si la sola sombra de él sanaba? Claro que sí, yo creo que ese hombre, donde desvíe su corazón, ese hombre lo colocan como rey si quieren. Entonces realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque el hombre que Dios va a usar, el hombre lo único que tiene que guardar es su corazón. Amén. Y saber, como dice la pastora, y saber que todo lo que nosotros manifestamos nunca provino de nuestros propios deseos, sino que provino del deseo de Dios. Entonces, a la larga, ni nuestros propios pensamientos hubieran podido hacer esas cosas. Es simplemente el pensamiento de Dios, y Dios a través de nosotros le vamos a dar la gloria a Él. Amén. Es así de sencillo. Nosotros tenemos que entender todas esas cosas. Romanos 2, 5, 8 dice, pero la dureza, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoran para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces sabemos que todos estos hombres perversos, lo único que están amontonando sobre su cabeza, ¿qué es? La ira de Dios. Ellos ya tienen su paga, ellos ya tienen su propio destino. Lo mismo que el creyente que camina en la carne ya tiene su propia paga. Y es un vestido de oro, heno y hojarasca, y cuando vayan a pasar por el fuego, toda esa obra que hicieron en esa clase de material, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Y qué va a obtener él? Ceniza y nada más. ¿Qué va a tener la salvación? Sí va a tener la salvación. La salvación es algo que nosotros tenemos que estar seguros en nuestro corazón, porque si nosotros no tenemos seguro en nuestro corazón la salvación, ¿cómo vamos a crecer en ella cuando ni siquiera estamos entendiendo que ya la tenemos?
Tenemos que entender eso, se nos tiene que meter eso en nuestro corazón, porque usted no puede hablar de algo que no tiene. Le contaba ahorita al muchacho de arriba, al pastor, que un pastor, que dudaba de la propia salvación de él. Entonces, ¿qué predicaba entonces? Entonces vemos pastores que solamente predican condenación, vemos pastores solamente que predican maldición, que predican el pecado y no predican la libertad del Espíritu. Y nosotros, escúcheme bien, la salvación, la renovación de la mente y vivir en victoria no es hablar del pecado. Porque entonces no vamos a ser diferentes a la ley. La ley fue hecha para revelar que el hombre era pecador. Nos mostraba el pecado, la ley nos mostraba el pecado, la gracia nos muestra la libertad. Amén. Sigamos. Entonces vamos a seguir. La diferencia entre edificar en madero, heno, hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. Hay una diferencia muy grande totalmente. Y ahora sí vamos a ver en 1 Corintios 3:10. Escuche bien, vamos a leer este versículo porque este versículo es el fundamento realmente. 1 Corintios 3:10. Este versículo es el fundamento realmente de esta clase, ¿correcto? De estas coronas. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, aquí hablando Pablo fue el hombre que Dios usa para poner el fundamento del evangelio, ¿en dónde? En la vida cristiana, él y los apóstoles. Pero aquí habla de que Pablo fue como la esencia del centro y el meollo del evangelio, ¿correcto? Ya usted se puede poner en el libro de los evangelios, están contando la historia de Jesús, ¿correcto? En el Apocalipsis están contando la revelación de las cosas futuras, pero las cartas paulinas son la esencia del evangelio, ¿correcto? De cómo tiene que vivir un creyente, cómo tiene que caminar un creyente, en qué fe y en qué nivel de autoridad tiene que caminar un creyente. Entonces, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿correcto? Y otro edifica encima. ¿Quién es ese otro? Diga yo. No. El fundamento lo colocó Pablo a través de ¿quién? De Cristo, de la obra de la cruz. Él coloca el fundamento. Dice, y otro edifica encima. Ese otro, diga, soy yo. Ese otro soy yo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto ya. O sea, nadie puede venir aquí, así como ese creciendo de gracia le llamo yo, que ahora que murió Jesús y ahora quedó Melquisedec Lisbeth. Ahora entonces ya, ¿se han escuchado ese creciendo de gracia? Creciendo en gracia de ese hombre que dijo que era Jesús y que iba a resucitar y murió en el 2012 y esta es la hora que no ha resucitado. Entonces Dios le reveló a la mujer que él había encarnado en ella y ahora ella es Jesús. Están esperando que se muera a ver si resucita también. Entonces dice que nadie puede poner otro fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificar, escuche bien, oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará y por el fuego será revelada. Escuche bien aquí esta revelación que Pablo da. El día la declarará. ¿Cuál va a ser el día? El día que estemos delante de ¿qué? Del tribunal de Cristo. Nosotros ya no vamos para el trono blanco, nosotros ya no vamos para juicio, nosotros ya estuvimos ahí y fuimos hallados ¿qué? Inocentes. ¿Por qué inocentes? Porque ¿qué? Porque hubo uno que dijo, yo pago por ellos. Entonces nosotros ya fuimos trasladados del juicio a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué tenemos que estar delante del tribunal de Cristo? Porque hay una obra que hacer. Nosotros somos el cumplimiento de los tiempos en Cristo. Dios va a hacer que el tiempo se cumpla a través de nosotros. Él ya lo consumó todo en la cruz del Calvario, pero ahora hay una dispensación de los tiempos que Él va a usar a cada uno de nosotros para que en los tiempos se vaya cumpliendo todo lo que Él determinó hacer hasta el último día, hasta que Satanás se ha echado al lago de fuego y azufre. Entonces tiene que levantar el anticristo, se tiene que levantar la iglesia, tiene que haber el arrebatamiento. Todo eso ya está consumado en la obra de la cruz, porque la obra de la cruz fue un evento eterno, un evento eterno que acobijó toda la vida terrenal del ser humano. Entonces nosotros dentro de esa obra eterna la tenemos que traer y manifestar conforme a lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Amén. Entonces la obra de la cruz está pasando en este momento en el pastor, en mí, en cada uno de ustedes. Estamos muriendo, pero estamos resucitando. Entonces esa misma de la obra de la cruz nosotros la estamos impartiendo a otros. Todo el que escucha la obra de la cruz viene a ellos. Entonces empieza la obra de la cruz y entonces la obra de la cruz empieza en todos los que creen. Amén.
Tenemos que entender eso, que nosotros tenemos salvación para darle a otros. ¿Cuál? La misma obra que está siendo producida en otros, la podemos sembrar en una persona que no conoce de Cristo. Y esa semilla ahí va a dar fruto. Amén. Entonces dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día que estemos delante de ¿qué? Del tribunal de Cristo. Nosotros llegamos allá, ya somos salvos. Y el Señor dice, este fue su propósito. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces va a haber otro libro. Si usted escribe en la carne, va a haber un libro que usted mismo hace, su propio propósito, y no hace el de él. Entonces este libro, el que Dios determinó para nosotros, para nuestra obra, si no fue cumplido en nosotros, este libro era el que nos iba a traer galardones. Y si nosotros hicimos un libro diferente, nuestros propios pensamientos, nuestras propias concupiscencias, pues simplemente ese libro va a ser metido en donde, en el fuego, y simplemente va a ser quemado, porque no va a producir nada, porque todo lo que hicimos en la carne va a perecer. Por eso la Biblia dice, el mundo y todas sus cosas pasarán, menos que mi palabra. ¿Usted sabía que nosotros estamos involucrados en la palabra de Dios? De la misma manera como Dios habló de Cristo, también habló de nosotros. Que no está escrito en las Sagradas Escrituras, pero hay un libro en el cielo que habla de nosotros. Y que ese libro en los cielos tiene que ser incrustado en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no se ha cerrado. El libro de los Hechos sigue abierto. ¿Sabe quién lo está llenando? Todo aquel que camine en la obra de Dios. Entonces, la obra del pastor está siendo anotada ahí. La obra de cada uno de nosotros está siendo anotada ahí. Amén. Entonces dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire este versículo tan tremendo. Este versículo es muy poderoso. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces realmente las obras que nosotros hagamos no es para salvación, porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces saquen de esa cabezota que las cosas buenas que usted haga les va a producir salvación. No, las obras buenas que usted hace no les va a producir salvación, le va a producir galardones. Amén. Ay, no, es que ya me perdí. Sáquese esa vaina de la cabeza. Es más, muchos se van a morir pensando que se van para el infierno, y ¡ay, me salvé! ¡Ay, cómo así que me salvé! Las obras no son para la salvación. Tengan eso claro. Las obras que nosotros hagamos son para galardones, solamente para galardones. Si no, pues se quemarán. Porque si las obras que nosotros hacemos producieran salvación, entonces el versículo que dice que no por obras para que nadie se gloríe, entonces sería un mentiroso delante de nosotros. Amén. Tenemos que entender eso. Entonces dejen de estar pensando si se van a perder o no se van a perder, porque ese es el ciclo vicioso en donde el diablo los quiere meter, para que ustedes no tengan la perspectiva de la realidad de Dios en sus vidas. Amén. Más bien empiecen a caminar, empiecen a creer, empiecen a orar, empiecen a meterse. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que ustedes iban a equivocar antes de salvarlo? Claro que sí, Él sabía. Claro que sí, Él sabía que usted le iba a embarrar. Él sabía que usted se iba a poner a llorar en lugar de poner a darle gracias a Dios. Él sabía que usted se iba a poner a murmurar en lugar de darle gracias a Él. Pero sin embargo Él dijo, lo salvo. ¿Correcto? Lo salvo. ¿Cómo se pierde la salvación? Pues así como la recibió, la puede despreciar. Así como la recibió, usted puede decir, ya no quiero ser tal Jesús que murió por mí en la cruz de Calvario, dice que su sangre me lavó, yo no creo ya en esas vainas, rechazo eso con todo mi corazón. Entonces usted mismo la rechazó. Pero no creo que uno en el buen juicio lo vaya a hacer. Amén. Madero, heno, hojarasca. Estos elementos representan aquellas obras que no pertenecen y que no pasan la prueba del fuego. Es decir, no aprueban el juicio de las obras que se hacen para el Señor. Aunque estas obras estén bien, están fundamentadas en Cristo. No se hicieron con la intención de darle gloria a Dios por medio de ellas, sino que se hicieron con el fin de obtener un beneficio o un interés personal. Ahí es donde nosotros nos confrontamos.
¿para qué queremos una iglesia grande? ¿Para que las almas se salven o para que me vean a mí? ¿Para qué quiero yo la unción? ¿Para traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos o simplemente para que me vean? ¿Para qué quiero yo que el Señor me prospere? ¿Para ayudar a los viudas, a los huérfanos y a todo el necesitado? ¿O simplemente para comprarme un Ferrari, una casa con piscina o una mansión? ¿Cierto? ¿Cierto? Dios desea que nosotros prosperemos. El problema es dónde nosotros colocamos la intención de esa prosperidad. ¿O con qué fin están pactando para que Dios los prospere? ¿Cuál es el fin? ¿Para que el Señor los transforme? Porque es que ese es el problema, que la gente le dice que sí, el Señor los va a bendecir, pero no les dice que si usted no anda en el Espíritu, esa bendición que Dios le da, ¿va a traer qué? Va a traer tristeza. ¿Por qué? Porque usted mismo la está distorsionando, usted mismo la está dañando con sus obras. Porque la Biblia dice, en Proverbios, dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero ¿quién añade entonces la tristeza? Nosotros. El Señor nos da prosperidad y nosotros empezamos a ser egocéntricos, nosotros empezamos a ser envidiosos, nosotros empezamos a humillar a la gente. Es que usted no tiene fe y yo sí tengo fe. Por eso nosotros no podemos calificar la fe de nosotros con la fe de un nuevo creyente, sino que nosotros tenemos que ayudar a que el creyente suba la fe que usted tiene. Nosotros no podemos usar nuestra fe para martillar a los que están abajo, sino que nosotros tenemos que usar nuestra fe para que sea una fuerza para que ellos crezcan. Amén. Es algo tan bonito, es algo que yo veo, por lo menos ahorita que estoy en el Guayabal. No crea que me alcanzó a dar un mal genio, que nosotros hacemos eventos allá en el Guayabal. Y aquí hicimos un evento, un sancocho y eso. Y yo miré que la gente comía y botaba los platos al piso. Y me dio rabia y le dije, esta gente tan desagradecida. Esta gente todavía viene aquí a traerle cosas y antes, vean. Y estaba la pastora ahí sirviéndole el sancochito, y antes ellos allá en la mesa y decían, ay pastora, ¿me puede traer como si fuera la empleada? Yo le dije, no, déjenlas que los traigan, ¿qué le pasa? Y me puse bravo, y les dije, más bien va a traerme unas bolsas y enséñale a esta gente cochina, y que yo no. Entonces el Señor me exhortó, mira, entonces ¿para qué les está trayendo amor si los está despreciando en su corazón? Entonces yo digo, bueno Señor, perdóname, venga muchachos. Entonces, la obra de algunos se quemará y sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que el amor de Dios se extiende tanto. Ahora, con esto, Pablo dijo, no nos justifica ¿para qué? Para pecar. Esta gracia que estamos viendo no nos justifica para pecar, sino que al contrario nos empodera para vivir una vida de santidad, una vida de gloria y honra para el Señor. Tenemos que entender eso, porque yo creo que la gente miraba estos versículos, pero ya somos salvos, hagamos lo que queramos, ¿cierto? Y entonces eso los justificó para pecar. Y no, esto a nosotros nos enseña es que nos tenemos que esforzar en lo que el Señor quiere hacer, porque queremos ser galardonados por el Señor. Imagine, una cosa es que usted lo galardone un presidente, otra cosa es que usted lo ponga en posición de honra su pastor, que el pastor, que sí, que me ungió como pastor y usted se alegra. A otra cosa es que el mismo Señor Jesús se acerque a usted y le diga, tome esto. Es muy diferente. Y delante de su Padre y delante de todos los santos y ángeles que hay en el cielo. Imagínese usted esa gloria, que usted está allá en ese evento, en ese escenario, y está todo el cielo delante de usted, está el Padre ahí y está Él, y él allá levantando ese galardón de gloria, y dice, aquí está el pastor Giovanni, el que me honró, el que me glorificó en la tierra, el que fue fiel, aquí delante de todo el cielo, tome. Eso sí tiene que tener mucha gloria. Eso sí yo creo que le desbarata a uno hasta el alma y el corazón. Yo creo que yo de la emoción me da un paro cardíaco ahí. Pero como ya sé que no me voy a morir, pues entonces no pasa nada, vuelvo y me levanto. Imagínense eso, que el mismo Dios del cielo y de la tierra esté haciendo eso con uno, eso no tiene precio. Y yo creo que esa revelación y yo sé que aunque son palabras uno las puede ver. Y yo creo que esto tiene que pesar mucho en nuestro corazón para nunca querer apartarnos del Señor y hacer las cosas verdaderamente. Yo de verdad a veces Señor, yo quisiera llevármelos a ustedes ese primer día que fue tan glorioso para mí. Yo creo que no he tenido otro día como ese.
Pero yo sé por qué el Señor lo hizo, porque yo era muy necio y tenía que ver. Ustedes creen más. Entonces, y también un propósito, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que aunque estas obras no han sido de la calidad deseada, nuestra salvación es independiente de ellas, es independiente de las obras. Por eso ahí se cumple la palabra, que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que tener cuidado cuando escuchamos predicadores, que sí, que se van para el infierno, que los adúlteros, que no irán al cielo. ¿Sabe que hay una connotación muy tremenda en todo eso? Una cosa es la condenación aquí y otra cosa es una condenación eterna. Una cosa es la muerte natural y otra cosa es la muerte eterna. Tenemos que entender eso. Cada acto que usted haga lleva una consecuencia y una condenación en lo natural. ¿Correcto? ¿Correcto? Lo único acto que va a generar una vida eterna es solamente una sola cosa: creer en la cruz. ¿Correcto? Entonces tenemos que entender que cuando la Biblia dice que seremos, que por lo menos en Romanos 8:1 dice, y los que están en Cristo, vamos a leer ese versículo y Romanos 8:1, vamos a leer ese versículo y vamos a ver algo. Ahora pues, escuche bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿esta condenación de dónde está hablando? Está hablando de una condenación del ahora, del ya. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea que ninguno se puede levantar ¿a qué? A señalarlo. El diablo no lo puede acusar. Las circunstancias no lo pueden acusar. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted está andando en Cristo, usted está andando en el Espíritu. Entonces ninguna condenación hay para nosotros. Y dice, no conforme a los que andan ¿qué? No a los que andan como ¿quién? Como en la chuleta, en la carne, ¿cierto? Entonces esas personas que no conocen la realidad del Espíritu, ¿correcto? Y andan en la carne, el diablo llega y los acusa. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos se condenan. Entonces está hablando de esta condenación, no está hablando de una condenación eterna. Por eso nosotros necesitamos tener la revelación de la verdad, ¿correcto? Las personas que no conocen la vida del Espíritu cometen un error y el diablo le dice, ya el Señor le quitó la salvación, ya el Señor no tiene nada con usted. Y usted, me perdí. Ahí está hablando, no conforme a los que andan ¿qué? En la carne, sino a los que andan ¿qué? En el Espíritu. Por eso nosotros necesitamos conocer la verdad para nosotros entender que aunque a veces nos equivoquemos, porque no le damos en el blanco de las cosas, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia y nos libera de esa acusación que el diablo quiere condenarnos a nosotros, para que nosotros no hagamos el propósito de Dios. Lo que el diablo quiere condenar en esta vida presente es el propósito de Dios sobre nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos la verdad, para eso nosotros tenemos el Espíritu, para que esa condenación no venga a nosotros y nosotros podemos caminar en el propósito de Dios y llegar al objetivo que Dios quiere darnos, y es los galardones. Entonces se dan de cuenta que ahí está hablando, sí ve, ahí dice, sí, que ahí hay condenación para los que andan en Cristo. Usted anda en la carne, está condenado, hermano, se va para el infierno. No está hablando de esa condenación eterna. Está hablando de una condenación acerca del propósito de Dios sobre su vida. El propósito de Dios sobre su vida es solamente explícitamente aquí, en la tierra, mientras que uno esté vivo. En la eternidad ya no nos habla del propósito. En la eternidad nos habla de una gloria que ni siquiera la mente humana es capaz de imaginárselo. Entonces, hay muchas palabras que dicen también, y no heredarán el reino de Dios. Hay una connotación también ahí que no está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación, está hablando de que heredar el reino de Dios es recibir esa clase de poder, esa clase de honra, en donde nosotros vamos a ser partícipes del poder y la gloria que Cristo Dios le dio, y Él la quiere hacer partícipe con nosotros. Hay gente que no va a ser partícipe de eso, hay gente que va a ser partícipe del reino el cual Dios le dio a Cristo, pero hay gente que va a ser partícipe no solamente del reino, sino del poder y la autoridad que Dios le dio a Cristo. ¿Correcto? Entonces hay mucha tela por cortar ahí, pero no nos vamos a ir por allá, porque la pastora me ha dicho, Adolfo, la enseñanza. Entonces me gusta sujetarme. Entonces ahí tenemos que entender, por lo menos este versículo, Romanos 8:1, no está hablando de una condenación eterna. Está hablando de que el diablo quiere condenar el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y ese propósito de Dios sobre nuestras vidas no puede permitir usted
que el diablo lo condene para que usted no lo haga. Usted tiene que luchar por él, usted tiene que caminar por él, usted tiene que hacer todo lo posible para que esa verdad que Dios habló de usted en la eternidad venga a usted como apóstol, como profeta, como lo que sea que el Señor lo haya mandado a hacer, hágalo por amor a Dios. Amén. Entonces sigamos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ese versículo se confirma que los galardones son independientemente de ¿qué? De la salvación. Vuelvo y les digo, esta revelación no nos da pie para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Esta revelación nos da pie a nosotros, es para que nosotros nos esforcemos a caminar una vida santa y pura delante de Dios. Ahora, si usted no quiere, si usted desvaloriza los galardones, pues haga lo que quiera, hermanito. Allá un día se va a dar de cuenta y se va a arrepentir. Amén. Oro, plata y piedras preciosas. Estos elementos representan aquella obra que son eternas, las cuales se hacen con la fuerza que Dios da con el fin de glorificarlo a Él y a través de ellas. Entonces, miremos el amor de Dios y miremos la grandeza de Dios. Yo quiero que ustedes se enamoren de esto. Imagine que Dios, la salvación es todo para el ser humano. La salvación es una grandeza que nosotros aún no nos alcanzamos a imaginar. Es algo glorioso. Una vida eterna donde no va a haber dolor. Una vida eterna donde no va a haber enfermedad. Una vida eterna donde no va a haber llanto. Imagine usted solamente ya con eso, pensarlo es casi que imposible para nuestra mente. ¿Cómo así que no nos vamos a enfermar nunca? ¿Cómo así que nunca vamos a ver pobreza? ¿Cómo así? Y entonces solamente ya con eso, esa grandeza ya es suficiente para el ser humano. Pero el amor de Dios es tan grande y es tan dadivoso que quiere darlo algo más que la salvación. Quiere darlo algo más allá que lo que nosotros podamos recibir a través de la salvación. Entonces, si la salvación es algo tan grande, entonces ¿cómo será recibir los galardones? Si están poniendo la salvación donde va a ser todo perfecto, ahora Él quiere estar por encima de esa excelencia para con nosotros. Por eso Él dice que ahora Jesucristo está por encima de ¿qué? De los ángeles. Él quiere colocarnos en esa posición como hijos, pero muchos no lo van a entender. Le va a pasar lo de ladrones, casitamente van a creer en el Señor y para afuera. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender. ¿Saben que los antiguos desearon ver y tener lo que nosotros tenemos y vemos ahorita? La Biblia dice que ellos murieron en esperanza. ¿Mirando a quién? A Cristo. Y ahora nosotros teniendo a Cristo y teniendo una esperanza más allá de la obra de la cruz, entonces cuánto más nosotros no nos debería importar esto. Amén. Entonces, el día del tribunal de nuestro Dios, considerado cada uno de los dones y las capacidades, ahí se considera cada uno de los dones y las capacidades que nos ha entregado para hacer luz aquí en la tierra. Y tendrá en cuenta la calidad y la no calidad. Él tendrá en cuenta lo bueno y lo malo. Por eso debemos procurar para hacer luz aquí en la tierra y tener en cuenta la calidad que Dios nos ha dado. Entonces los dones tienen un fin. Los dones tienen un fin. El poder que Dios nos ha dado tiene un fin. ¿Y cuál es ese poder? Es cumplir el propósito de Dios. Si el propósito de Dios es algo tan grande, ¿cómo explicarlo? El propósito de Dios tiene días, el propósito de Dios tiene lugares, el propósito de Dios tiene personas, el propósito de Dios tiene un poder, el propósito de Dios tiene una sabiduría, el propósito de Dios tiene un entendimiento. Nosotros tenemos que coger todo ese propósito de Dios, meterlo en nuestra vida, entonces ahí nosotros sabremos que entonces en Villavicencio va a ser el avivamiento, entonces que Dios va a empezar a colocar a esta gente con nosotros, entonces nosotros empezamos a ver el proceso natural de Dios en la vida de nosotros. Nosotros no podemos desligar lo espiritual con lo natural. Todas las tres cosas son una sola cosa, ¿correcto? Entonces, en lo natural vamos caminando, confrontando las tinieblas, confrontando todos los obstáculos que la vida nos da, ¿correcto? Y siendo victoriosos en ellos y en el espíritu siendo a la misma imagen de ¿quién? De Cristo. En el espíritu vamos siendo formados a la misma imagen de Cristo y esa formación nos da una fuerza a nosotros en lo natural para vencer todos los obstáculos que el diablo y el enemigo que nos quiera poner delante de nuestros ojos. Amén. Entonces todo tiene una canalización. En ese propósito está donde usted tiene que ir, donde usted no tiene que ir.
O si no, preguntémosle a Pablo cuando quería ir a Macedonia. ¿Sí fue ahí? ¿O Asia? ¿Y qué le dijo el Espíritu de Dios? Allá no fuera. ¿Y si él hubiera ido, qué hubiera pasado? Si hubiera salido el propósito de Dios, quién sabe qué vaina por allá le hubiera pasado. Pero como el hombre era obediente, ¿correcto? Entonces, ¿qué? Se fue pan del Espíritu de Dios, lo guió. Entonces, si Cristo aún tenía la potestad de decir, todavía no es mi hora, él lo decía, oh, todavía no es hora de morirme, ustedes a mí no me van a matar todavía. Y se pasaba por el medio de ellos, así como perro por su casa. Él sabía, él decía, no, no es mi hora. Imagínese usted esa clase de fe en usted. Imagínese esa clase de fe. Yo creo que tienen que haber destellos, como cuando el COVID me quiso arrastrar, que yo me levanté y le dije al COVID, no, diablo mentiroso, usted no me va a matar, yo todavía no he cumplido el propósito de Dios. Y me acosté a dormir y el Señor me sanó. Al otro día me desperté sano. Porque tenía una convicción de que yo no había iniciado el propósito de Dios. Si usted no ha iniciado el propósito de Dios, aunque le caiga un cáncer, escúcheme bien, ese cáncer no lo va a matar. Aunque usted se accidente en un avión y se vaya cayendo, si usted no ha cumplido el propósito de Dios, dígale, diablo mentiroso, así vaya cayendo en el avión. Diablo, así vaya mirando el piso, diablo mentiroso, no me voy a morir. Todavía no se ha cumplido el propósito de Dios. Créame que eso es algo muy poderoso. ¿Ah? No. Ah, sí, es tremendo, sí, eso creo que lo pasaron por el reportaje también, que a ese hombre le pasó, hasta gusano ya tenía. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender verdaderamente qué es caminar en el Espíritu. Entonces, 2 Corintios 5:10 dice, Pablo dice, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Escúcheme bien. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí nos está confirmando que la obra de nosotros en Cristo sí importa. Sí importa caminar en esa vida espiritual que el Señor nos quiere dar. Sí importa. Amén. Aunque sea que usted... que usted se enferme, no importa, usted está creyendo, usted está, vean, nosotros no negamos la enfermedad, pero nunca negamos la sanidad. Nosotros no negamos que a veces tengamos problemas en la casa, pero no negamos la restauración que Cristo ya nos dio. Hay una realidad y una verdad, ¿correcto? Usted no puede calificar su realidad con la verdad. Es muy diferente la realidad con la verdad. Porque la realidad es esta, pero la verdad es que Cristo ya venció. La realidad es que su esposo está rebelde, pero la verdad es que Cristo lo santificará a través de mi testimonio. La realidad es que yo estoy enfermo, pero la verdad es que Cristo llevó todas las enfermedades. Entonces nosotros necesitamos extraer la verdad y meterla en nuestra realidad. Porque el problema es que cuando nosotros nos quedamos con la realidad y olvidamos la verdad, ahí es donde el diablo nos da la jeta todo el tiempo. Nos dan la jeta. Ese es el dialecto de la pastora. Usted sabe que como buen hijo yo aprendo, yo parezco un lorito. Mentira. Entonces, escúcheme bien. No está, por eso estoy hablando. Pero no importa porque después ella se sienta a verme por el video y me dice, Entonces, no es lo mismo la realidad que la verdad. Escúcheme bien, no es lo mismo la realidad que la verdad. La realidad suya puede ser totalmente diferente a la verdad, pero usted no puede negar la verdad y traerla a su realidad. Que usted no puede tener un huevo en la nevera, pero la verdad es que Cristo suple todas nuestras necesidades y tenemos que traer esa verdad. Pero no, la realidad nos muestra una cosa y nosotros, ay, sí, y ahí quedamos. Y ahí quedamos de verdad. Por eso mi esposa ya casi no me da plata, porque ella me da 100,000 y llego sin plata a la casa. Entonces me cuenta los pasajes. Bueno, amor, usted se va a gastar esto, usted va a gastar esto, va a tomar una gaseosita así y ya. Porque ahorita que estamos en el Guayabal, pues se me ha metido esa gente en el corazón y pues he querido hacer muchos ahora y pues yo llego y todas esas niñas y toda esa gente, camine mamá a comprar gaseosa y pan y me toca llegar a la casa que me paguen el taxi. No importa, el Señor
Si el Señor alimenta con eso no estoy diciendo que entonces no tengamos que ser sabios con el dinero, ¿no? No, eso es un problemita que a veces tengo yo, que yo la plata como que me pica en los bolsillos y me la gasto. Entonces, 1 Corintios 15:58. 15:58. Estamos hablando de los galardones de que se constituyen con oro, plata y piedras preciosas. Entonces sabemos que nuestra realidad muchas veces no es la verdad de Dios. Nuestra realidad muchas veces no es la verdad de Dios. Escúcheme bien. Y tenemos que entender eso. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y usted tiene que hacer todo lo posible para que la verdad de Dios se incruste en su realidad. Porque tenemos que dejar de estar pensando que lo que nos está pasando a nosotros es la verdad de Dios y no es así. Sabemos que mientras que crecemos, la realidad del mundo va a querer embriagarnos. Pero nosotros tenemos que ser sobrios. Amén. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí nos está confirmando realmente por qué nosotros tenemos que, todo se tiene que cumplir en nuestra vida y puede cumplirse. Escúcheme bien, todo se tiene que cumplir y puede cumplirse. ¿Correcto? Que mi esposo no se convierte a pastor, ¿qué hago? Hay un versículo que dice que usted santificará a su esposo. Agarre ese versículo y métaselo en la cabeza, en el corazón y métaselo a él también. Dígale, así usted está hoy, pero el Señor lo va a cambiar. Sí, pare de contar. Yo le digo a mi hija a veces que está creciendo y ya para 15 años y a veces quiere como que, yo le digo, no importa mamita, aunque usted se vaya, el Señor la va a traer, no se preocupe. Yo sí le digo, yo sí en eso estoy completamente convencido de que mi hija va a servir, de que mis hijos van a servir al Señor y que la Biblia dice que aún estando viejos volverán. Amén. 2 Corintios 9, versículo 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que lo podemos hacer, claro que sí. Podemos tener los galardones. No, es mal, le voy a decir, usted no va a obtener los galardones, usted ya los tiene. Usted ya los tiene. Usted ya tiene sus galardones destinados. El Señor está ahí ya. Esto es para el pastor Giovanni. Aquí está. Estoy esperando es que Él se dé cuenta que esto es para Él. Amén. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que podemos hacer todas buenas obras, sí. Podemos crecer en el conocimiento de Dios, sí. Podemos hacerlo, claro que sí. ¿Por qué a veces no lo hacen los creyentes? Porque se enfocan en la realidad que ellos están viviendo. Paré de contar. Ay, pastor, no es que yo no he cambiado porque es que mi esposo nunca cambió. Bueno, esa es su realidad, no es la verdad de Dios. Así de sencillo. Únjale hasta los boxes si es necesario cuando esté durmiendo. Hágalo, ¿cuál es el problema? Pero que viene porque viene. Sí, es verdad. Vean, no me van a creer, una vez estaba yo en la casa y mi esposa pasó y pasó por el cuarto de mi hija. Y me dijo, ay amor, vea que yo miré un demonio ahí entrando a la pieza de Paula. Yo, ¿verdad? Y pues, bueno, vamos a orar. Y nos fuimos a orar. Y cuando entré a la pieza, ese demonio me empezó a hablar a través de mi hija. ¿Usted qué quiere? Y me dio risa. Y este demonio tan mentiroso me está retando. Atrevido este demonio. Y me puse y lo eché fuera. Eso duró como hasta la 1 de la mañana y que no quería salir. Eso se metía en los peluches. Eso fue una locura ese día con mi hija. Se metía en los peluches y mi hija, yo veo al demonio en los peluches. Me tocó quemar los peluches. Pero fue libre. Entonces, nosotros tenemos la autoridad. Verdaderamente, nosotros tenemos que concientizarnos de esta realidad espiritual en nuestras vidas. Dejemos de ser tan naturales. Amén. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en amor todo el tiempo de una buena peregrinación, todo el tiempo de nuestra carrera en esta tierra. Entonces
ahí tenemos que entender que Pablo también da un ejemplo que dice que si los atletas se preparan para tener una corona que es corruptible, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a preparar para tener una corona incorruptible? ¿Correcto? Entonces sigamos. ¿Qué significa correr la carrera del supremo llamamiento? Ustedes tienen que entender que lo que ustedes desean en la eternidad va a salir de la fidelidad que usted tiene ahora con Dios. Tenemos que entender eso. No es el que más sienta la unción, no es el que más reviriquío hable o no es el que más hable en lenguas, sino es el que camine verdaderamente en el propósito y la vida de Dios en sus vidas. Amén. La unción es el centro del propósito de Dios. La unción es la causa de que usted está caminando en el propósito de Dios. La iglesia grande, las personas convertidas, llegadas a los pies del Señor, amigos suyos, pastores y muchas cosas que uno puede llegar a hacer en el evangelio, no es lo que el Señor quiere. Eso es una consecuencia de lo que el Señor quiere para su vida, que es que usted cumpla el llamamiento que Él le hizo a usted. Amén. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso de verdad. Yo creo, por lo menos mañana son las elecciones. Yo creo que Dios tiene hombres de Dios listicos para montar en el gobierno y que nosotros tenemos que orar para que esa maquinaria corrupta y sucia que se ha montado en el poder caiga. Porque yo creo que por eso es que a veces el Señor permite muchas cosas para que la iglesia se despierte. Y como a la iglesia, que a mí no me interesan los políticos, pero escúcheme bien, y nos interese o no nos interese, nos van a gobernar. Entonces es mejor orar para que gobierne el que Dios quiere que gobierne. Amén. Por eso yo estoy orando mucho por eso. Verdaderamente. Entonces, diapositiva 20. 19, perdón. ¿Cómo correr la carrera? ¿Qué significa correr la carrera del supremo llamamiento? ¿Correcto? Entonces, regálenme un segundito aquí que me perdí un momentico. Esperen que me pasó una hojita por acá. Sabe que la pastora es muy organizada y ella me dice que toca todo puntual. ¿Entiende? ¿Qué significa correr la carrera del supremo llamamiento? Filipenses 3, versículo 7, ahí nos habla. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Entonces ahí nos estamos dando de cuenta que las cosas que nosotros podemos llegar a ganar en lo natural, para Pablo eran ¿qué? Pérdida. ¿Por ganar qué? El amor de Cristo. Él tenía claro que esas ganancias que podía llegar a obtener predicando el evangelio, esa honra por causa de la unción, de pronto ese levantar que Dios hace en cada persona, él la tenía como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo de él era caminar en el amor de Cristo para llegar ¿qué? A la meta, para llegar a la meta. Y le voy a contar una visión rapiditico. Tenemos tiempo, vamos bien de tiempo. Tenemos tiempo. Entonces, una vez estaba orando y el Señor me lleva una visión y yo miro a un hombre, que ese hombre obviamente era yo. Ese hombre, el Señor, yo miro que como que un ángel lo lleva y le muestra el camino. Entonces él está aquí, arranca en el camino y ese hombre tenía un final que era la eternidad. Pero en ese lapso de camino, en ese lapso entre el inicio y la meta, habían al lado de él, empezó a ver aquí iglesias, empezó a ver aquí oro, empezó a ver aquí viajes, empezó a ver fama y empezó a ver muchas cosas. Entonces llegó un momento donde el ángel me dijo camina y yo empecé a caminar, pero yo no puse mi mirada en la meta, sino que yo, tan bonito, y yo empecé a ver toda esa grandeza y a medida que yo iba mirando, yo empecé a mirar que me empezaron a salir puntos negros. Y yo miraba hasta que hubo un momento que casi todo el vestido que yo llevaba se llenó de puntos negros. Y esos puntos negros pesaban. Entonces cada vez que yo avanzaba, mirando esa gloria, mirando esa grandeza que por causa del llamado venía, empecé yo a cansarme, el vestido me empezó a pesar. Y yo empezaba, pero yo decía, ¿pero por qué? Y como que trataba de ver el final, pero no me interesaba el final, sino que me interesaba lo que estaba viendo en ese caminar. Hasta que un momento llegó donde esos puntos negros se metieron dentro de mí y me hicieron desfallecer y yo caí. Cuando caí no iba ni en la mitad del camino. Entonces el ángel me dijo, ahora mira para acá. Cuando yo me miré todo eso debilitado y enfermo, en ese camino yo no iba ni
ni la mitad del camino, no iba caminado de la mitad del camino a la meta a donde yo tenía que llegar. Y entonces cuando yo caí, el ángel me dijo, ahora mira la cruz. Y yo miré que de la cruz, había una cruz así al lado mío, y yo miré que de la cruz se bajó un hombre, y ese hombre era Jesús. Y agarró el cuerpo que estaba ahí caído y empezó a quitar las manchas negras, así las arrancaba, y se las pegaba a él, y las arrancaba, y las pegaba a él. Y así hasta que dejó totalmente limpio ese cuerpo que era yo. Y volvió y me colocó en el principio, y me dijo, ahora aprendes a caminar. Y él me dijo, todo lo que usted ve a tu mano, así a ese lado donde viste, es la consecuencia de llegar a esa meta donde usted va. O sea, realmente el único interés suyo es la meta. Y entonces ahí sí yo empecé a caminar y yo empecé a mirar que todo empezaba, pero yo ya no miraba, pues ya el Señor me había enseñado, yo ya no miraba. Y yo miraba que cada vez que yo iba caminando, el vestido que yo llevaba empezaba a generar cosas hermosas en mi vestido. Y yo miraba, hasta que llegué al final y yo tenía un vestido hermoso delante de mí y había cumplido todo ese caminar que el Señor me había llevado. Entonces, esa visión que tuve, esos son secretos, pastora, que no puedo contar. Ya le he contado mucho, esos son secretos. Hay cosas que yo no cuento, pero hoy se dio la oportunidad. Hay cosas que no le he contado a la pastora todavía. Entonces, el Señor, pues, de una u otra manera me ha dado esa gracia para yo ver estos significados profundos, pero me di cuenta que realmente ver las cosas que el Señor nos da a nosotros no es el objetivo, es ver el llamamiento, es ver a Cristo, es ver la meta. Realmente cuando usted ve la meta y la ve allá, usted se anima, aunque esté cansado aquí, usted se anima a llegar a la meta. Pero el que empieza a ver alrededor y empieza a ver las consecuencias y los obstáculos o la grandeza, ahí se queda. Amén. Entonces eso es una experiencia que tuve y yo creo que aquí no cae como anillo al dedo acerca del supremo llamamiento. Nuestro objetivo es la esperanza que tenemos. La esperanza de gloria es llegar a donde llegó el Rey de Gloria, el que tuvo el galardón eterno más grande de la existencia y de la creación, que es el Rey de Reyes. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Entonces ese es el objetivo de la carrera. Entonces en Filipenses 3:7, ya lo leímos, no. Filipenses 3:7 dice, pero sí, ya lo leímos. Sí, que él decía que él daba por pérdida todas las ganancias que tenía a causa de ¿qué? De la carrera. Bueno, entonces ya entramos a la última hora. ¿Sí? La última hora. Hora número 4. Dios mío bendito, uno aquí se le pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? En Puerto López me dieron 3 horas y no terminé. Listo, entonces dice, hay un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser formados en Cristo y ver su imagen reflejada y manifiesta en nosotros. Realmente, si nosotros logramos eso, hemos cumplido el propósito de Dios sobre la tierra. Nadie puede decir que cumplió el propósito de Dios en ellos sin haber manifestado la imagen de Cristo en ellos. Nadie. Y el que lo diga es un mentiroso. Es así de sencillo. Nosotros vamos reflejando la imagen de Cristo y vamos haciendo todo lo que nos mandó a hacer, porque reflejar esa imagen es darnos la fuerza y la sabiduría para caminar en el propósito de Dios. Reflejar la imagen de Cristo en nosotros es darnos la fuerza, el propósito, la sabiduría, el poder, el conocimiento, la inteligencia para caminar en el propósito en el cual Él nos mandó a llamar. Sea cual sea el llamado, no importa su llamado, lo que importa es reflejar la imagen de Cristo para que todo tenga éxito. Amén, todos sus caminos sean prosperados. Entonces, aquí en Gálatas 4:19 dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, se harán sufrir mucho como sufre una madre con los dolores de parto. Me harán sufrir mucho. Entonces Pablo aquí estaba diciendo que realmente lo único que le importaba a él es que todos reflejaran la imagen de ¿quién? De Cristo, porque reflejar la imagen de Cristo no va a generar contienda, no va a generar envidia, no va a generar ninguna cosa contendiosa que divida a la iglesia o que divida al cuerpo de Cristo. Amén. Si nosotros vemos una iglesia, como dijo Pablo, no son carnales habiendo envidias y pleitos entre ustedes, claro que sí, porque eso divide el cuerpo. Amén. Es correcto. Odiados por aquellos que no quieren hacer la obra del Espíritu.
Realmente ahí nos van a criticar. Ay, pero esta vieja otra vez con lo mismo. Es que la pastora Clemencia repite y repite la misma vaina todo el tiempo, pero aún repitiéndole no se les queda en la cabeza. ¿Qué hacemos? Yo llevo con la pastora como 8 años, 7 años ya, y hay cosas que yo no entiendo todavía. Pero le digo, sí, pastora, yo entendí clarito como la... Y me voy pensando para la casa, uy, ¿qué me quiso decir? Colosenses 2, versículo 2. Porque mi esperanza es que sus corazones se animen a estar entretejidos en el amor desinteresado, para que puedan tener todas las riquezas que provienen del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sobre el propósito, sobre las palabras y el propósito de Dios. Entonces nosotros nos entregamos a Dios a fin de conocer todos los tesoros escondidos que hay en Él. Por eso nosotros nos entregamos a Dios. Por eso nosotros permitimos que Él nos despoje de toda amargura, de todo odio, de toda falta de perdón, de toda incredulidad, solamente con el fin de conocer sus tesoros. Aún Pablo llegó a tanto entregarse a Dios, este hombre que dijo que había sido llevado al tercer cielo y que no podía hablar las cosas que había visto. Eso es tremendo, ¿no? Eso es algo muy tremendo. Si a veces es difícil entender lo que él escribió, cómo era lo que no escribió. Y bueno, y hay otros versículos, Efesios 4:13, que corroboran todo eso, Romanos 8:29, Filipenses 1:6, Romanos 8:29, sí, dice, porque a los que antes conoció, 8:29, porque los que antes conoció y amó y escogió de antemano, también predestinó para que fuésemos, escuche bien, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces para eso nos escogió, para que la misma imagen de victoria que tuvo Cristo, la tengamos nosotros. En esa imagen vamos a tener la victoria de Cristo. Amén. Y finalmente participemos de la completa santificación, para que Él sea el primogénito de entre todos nosotros, o los muchos creyentes, dice aquí esta versión. Entonces sigamos. Galardones, las coronas de vida, de justicia incorruptible, de gozo. Entonces sabemos que hay diferentes clases de ¿qué? De galardones, que es la corona de justicia, la corona incorruptible, la de gozo, la de corona de gloria, que vamos a ver algunas aquí. ¿Correcto? ¿Dónde iba en él? Sí, no, okay. Ya vamos a terminar. Espere. Entonces sabemos que están categorizadas los galardones en la corona de vida, de justicia incorruptible, de gozo y la corona de gloria. Los galardones o recompensas son los mismos que las coronas. La palabra recompensa significa dar un premio por un servicio o un reconocimiento por un mérito de una buena acción. Escuche bien. Los galardones o recompensas son los mismos que las coronas. La palabra recompensa significa dar un premio por un servicio o un reconocimiento por un mérito o una buena acción. Y las coronas, me falta la hoja número 10. ¿Qué pasó aquí que me perdió la hoja número 10? 8, 6, 2. Se me fue la número 10. ¿Para dónde me fue? Espere, tático. Bueno. Se me perdió, pero bueno. La corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8, porque ahí están las coronas, ahí están unas clases de coronas. Sí, la corona de justicia está en Timoteo, segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de ¿qué? De justicia, la cual el Señor me dará, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hay una corona de ¿qué? De justicia, ¿correcto? La corona incorruptible de gloria está en Primera de Pedro 5:4. La corona incorruptible de gloria está en Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ahí nos estamos dando de cuenta cómo es que el Señor nos va a coronar, ¿no? Cómo es que el Señor va a traer esos galardones, porque la Biblia dice que Él viene y el galardón ¿con quién? Con Él. Entonces tenemos que entender que ahora nosotros, siendo salvos,
nosotros vamos a caminar para esas coronas incorruptibles de gloria, para esos galardones eternos. Nosotros no vamos a caminar para ser salvos. Metas en eso en el corazón de ustedes. Nosotros no vamos a caminar para ser salvos. Nosotros vamos a caminar en la obediencia de Cristo para ser galardonados, porque Él así lo determinó para nosotros. Amén. Entonces yo no me imagino en qué puesto el Señor lo tiene a usted para ser galardonado. Solamente usted lo puede descubrir. Hay unos que van a dar al 60, hay otros que van a dar al 30 y hay otros que van a dar al 100. No sé en qué posición está. Ahora nosotros viéndonos salvos, lo único que tenemos que hacer es producir fruto, bien sea al 60 cuando estamos medio flojos, o al 60 cuando nos animamos un poquito, o al 100% cuando definitivamente nos determinamos a querer en todo por el todo al Señor. Y yo creo que ahí es donde nosotros todos les tenemos que apuntar. Apuntarle al 100 para ver si de pronto llegamos por ahí al 80 o al 90, pero el que le apunta al 30 no va a llegar ni al 30. Porque no nos podemos conformar con algo tan poquito cuando tenemos una grandeza tan grande. ¿Correcto? Yo creo que este es el secreto de esto. Vuelvo y les digo, hay un versículo muy diciente, dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea que una esperanza hace que como que algo estuviera aquí que lo jalara uno hacia ella. Y como que esa esperanza lo jala a usted, porque usted la está creyendo, entonces lo está trayendo para eso. Lo mismo la persona que se proyecta en su futuro, digamos, vamos a ver, el que quiera ser un administrador de empresas, grande, exitoso. Entonces, esa es la esperanza que él tiene. Entonces, él que tiene que proyectar es un presente, ponerse a estudiar juicioso, sacrificar su tiempo, meterse por aquí, escuchar aquí, ir a las capacitaciones. Entonces, esa esperanza que él tiene de ser ese hombre exitoso, lo va a llevar a que estudie diligentemente. Por eso dice, ese versículo para mí ha sido muy clave. Sí, ese versículo para mí, yo lo tengo en mi corazón. Yo veo los galardones y esos galardones me llevan a mí a esforzarme a caminar en obediencia a Cristo. Amén. Entonces vamos a seguir. La página 10, aquí decía la página 10. La corona incorruptible. Ahí aparecen las páginas cuando usted va moviendo así, ¿ve? Ok, listo. La corona incorruptible. Ya vimos la corona de justicia, vimos la corona incorruptible de gloria y ahora la corona incorruptible. Está la corona incorruptible y la corona incorruptible de gloria. Dos cosas diferentes, ¿ok? Ya vimos la de justicia, que está en 2 de Timoteo 4:8. Ahora la corona incorruptible de gloria, que está en 1 de Pedro 5:4. Y está la corona incorruptible, que está en 1 de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad reciben una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corruptible y nosotros una incorruptible. Entonces, si ustedes pueden ver que estos grandes atletas verdaderamente se cohíben de muchas cosas para llegar al éxito, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a cohibir del mundo, del pecado, para nosotros poder llegar a tomar esa corona incorruptible? Yo creo que nosotros necesitamos tener esa conciencia establecida en nuestros corazones. Tenemos que entender esa visión que yo les di, de verdad nunca la había contado, pero el Señor a mí me muestra que en el momento que yo me empiece a ver en la fama, en la gloria, en todo lo que el hombre puede darnos a causa de la unción y a causa del poder que Dios derrama en nosotros, si nosotros vemos eso, nuestro corazón se va a enaltecer. Pero si nosotros sabemos que eso es una consecuencia de la meta que nosotros vamos a llegar, entonces nos vamos a guardar nosotros en nuestros corazones. De verdad que el Señor me ha dado unas paleras, no sé por qué lo da tanto. Tal vez debe ser que yo soy un poquito necio. Pero le doy gloria a Dios porque la Biblia dice que Él a que toma por hijo lo exhorta, lo disciplina y ¿qué? Y lo azota. Entonces, si usted el Señor no lo ha exhortado, preocúpese porque entonces va a ser un bastardo. Dice, al que toma por hijo, lo disciplina, lo exhorta y le pega sus levantaditas de vez en cuando. Pero al que no, lo tiene por bastardo. Y yo sé que el Señor a mí sí me ha dado, uy Dios mío, yo cuando salgo a veces de esas visiones, bueno, después. La corona de gozo o regocijo. Esa es la que estoy como teniendo ahorita este último tiempo, como que a todas horas me mantengo así como, no sé, como contento, a veces me siento extraño.
A veces me siento extraño, yo como que siento algo que me corre por dentro y yo, todo me causa, no me causa risa, sino que me causa gozo en el sentido de que el diablo es un mentiroso. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Entonces ahí nos está hablando de ¿qué? De la corona de gozo. Ahí Pablo está diciendo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Entonces ahí está hablando de que nosotros podemos recibir. Entonces imagínense, sí, a ver, le hablo desde mi experiencia ahorita. Yo como que a veces yo veo las circunstancias y me gozo, no sé por qué. Yo últimamente le he dicho a mi esposa que a veces mi esposa me sale con unas y personas que yo conozco y yo como que por dentro hay algo que no me río, pero me da como esa alegría porque yo sé que lo voy a lograr. Entonces es simplemente eso, o sea, simplemente uno ve las circunstancias y la Biblia dice que Él se ríe de sus enemigos y como que Él pone ese gozo porque sabe que los va a vencer. ¿Correcto? Entonces como que eso tiene que estar en nosotros, aunque uno vea los obstáculos, uno tiene que gozarse porque uno sabe que encima de eso está la victoria del Señor y que es a la que nos da ciudad. Entonces cuando nosotros nos preocupamos estamos dudando de la victoria del Señor, pero cuando nosotros nos gozamos uno dice, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Aunque a veces el mundo y el diablo quiera mostrarnos a nosotros lo contrario, nosotros lo vamos a lograr. Amén. Entonces ya tenemos la corona de gozo, la corona incorruptible, la corona de justicia y la corona incorruptible de gloria. Ahora vamos con la corona de vida. La corona de vida. Vamos rápidamente para ya ir terminando. Ya estamos, quiero orar un poco, quiero impartirles algunas cosas que el Señor nos ha regalado. La corona de vida, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, aquí uno puede experimentar eso, ¿no? Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo lo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Imagine lo que el Señor le estaba profetizando aquí. Le estaba profetizando algo y dice, los van a echar en la cárcel. Pero no se desanime, pastor, los van a echar en la cárcel. Imagine que Dios le hable a uno de eso. Y dice aquí, dice, no temas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Imagínense esa palabrita que el Señor le está dando a usted. O sea, como queriendo decir como que tenemos que estar llenos de la fortaleza y de la vida de Él. Dice, sé fiel hasta el final y yo te daré la corona de vida. Yo creo que para los mártires ha sido una corona muy efectiva para ellos. Esto a los mártires está un sí y un amén. De verdad, hombres que no niegan al Señor aunque tengan la guillotina ya en el cuello y alaban al Señor y le damos gloria a Dios. Y yo creo que de pronto a nosotros no nos pase aquí en este tiempo, a nosotros o aquí en Colombia, pero en cierta manera, aún así, cualquier tribulación, la gente ya arranca a correr. Ay, no, ¿qué tal yo irme por adelante a un brujo? Ay, ¿qué tal que me mate? Ya, ahí está negando. Ahí no le está siendo fiel al Señor, porque se le fiel. Bueno, vamos a vencer, vamos a ponerle la pata sobre la cabeza a ese demonio mentiroso para que el pueblo pueda llegar a crecer. Entonces yo creo que no necesariamente nos tienen que colocar una guillotina a nosotros para negar al Señor, pero muchas veces las circunstancias hacen que nosotros negamos la verdad de Dios en nuestras vidas, porque empezamos a hablar las circunstancias y no la verdad de Dios. Amén. Entonces la corona de vida en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. O sea que no solamente que la guillotina esté ahí, sino es Santiago 1:12, viene que no es solamente que la guillotina en el cuello, sino que también es el varón que ha soportado que la tentación. Dice, bienaventurado el varón que ha soportado la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, soportar la tentación y no volcarnos al mundo, eso nos va a dar una corona de vida tremendamente a nosotros. Entonces, yo creo que hay cosas muy puntuales en Mateo 27:29 también, en Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postraron delante de él y los que estaban sentados al trono y adoraron al que vive por los siglos y echaron sus coronas delante del trono. Entonces nosotros
vamos a ser agradecidos con Dios. Entonces sigue, mire, aquí estaba la 10, vea. Aquí estaba metida, vea. Ahí apareció, por milagro, sí, fue un milagro. Está buena la vaina. Listo. No, pastora, es que yo quería que decía un poquitico. Entonces, en cualquier etapa de la vida debemos entender que la meta es que es terminar bien, que no nos pase lo de la iglesia que inició en el espíritu y terminó ¿qué? En la carne. Entonces, la meta es que terminar en el espíritu, empezar en el espíritu, vivir por el espíritu y terminar en el espíritu. Amén. Eso nos dará, yo creo que más de recibir los galardones, yo creo que vivir en esa dimensión de victoria nos va a llenar de gozo toda la vida. Nos va a llenar de seguridad toda la vida a nosotros. Entonces ahí está la fotico. Ahí está la fotico. ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo lo lograremos? Perseverando ¿qué? En la carrera, mirando siempre ¿qué? La meta. No mirando los que están al lado de nosotros, mirando la fama, mirando lo que por causa y consecuencia de esa carrera podemos llegar a obtener, sino siempre mirando ¿qué? La meta. Miramos la meta, es mirar a Cristo, ¿correcto? Porque Él ya está allá. Él ya está allá sentado. Él nos está esperando a nosotros. Él ya está allá sentado. Simplemente nosotros miramos la meta, es míralo a Él, porque Él ya recibió la corona, todas las coronas definitivamente. Aunque no lo hayamos alcanzado, la perseguimos, peleamos la buena batalla de la fe, velando y orando, vestidos de la armadura de Cristo, triunfando sobre la carne, el mundo y Satanás. Son 3 enemigos, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. La carne somos nosotros mismos, el mundo son las aflicciones que pueden venir a causa de todo lo que está pasando y Satanás, que es el engañador que nos quiere llevar todo el tiempo al pecado. Amén. Entonces ahí está Hebreos 12, 1, 2. Filipenses 3, 12. Vamos a ver Hebreos 12, 1, 2. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces realmente correr la carrera es poner los ojos ¿en qué? En Él, en Jesús. De verdad, esa visión no fue más como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces perseguimos, aunque no... Hebreos 12, 1. Aunque no lo hayamos alcanzado, proseguimos. Filipenses 3:12 dice: no que no lo hayamos alcanzado ya, no que no lo hayamos alcanzado ya, ni que hayamos sido perfectos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue que también ha sido Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del ¿qué? Del supremo llamamiento de Dios, que es ¿qué? Cristo Jesús. Entonces definitivamente no nos podemos quedar en un lamento, definitivamente no nos podemos quedar en una falla que hayamos cometido, definitivamente no nos podemos quedar murmurándonos, sino simplemente nos lavamos con la sangre de Cristo, proseguimos a la verdad, proseguimos alimentándonos, proseguimos caminando. Él nos va a dar la fuerza cuando nuestra actitud es de esa actitud ganadora y de querer correr. Él nos va a alimentar de fuerza, de poder, de sabiduría para que nosotros avancemos. Pero si usted verdaderamente tiene un corazón para murmurar y para quejarse todo el tiempo, pues esa condición va a estar en usted todo el tiempo. Y esa actitud. ¿Quién es la persona que murmura todo el tiempo, qué actitud tiene? De derrota, de envidia. Atentamente María y Aarón, cuando murmuraron ¿de quién? De Moisés. Vino el Señor, colocó una lepra sobre María. Claro, murmurar, ¿qué se cree? Que es que Dios lo puede usar. A mí también me usa. Envidia, ahí no estaban hablando nada. Ahí estaban murmurando en su corazón. Entonces realmente nosotros tenemos que proseguir a la meta que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Entonces, sigamos. 1 Corintios 9, 24. Ahí para qué. ¿Cuánto me queda? Ok. Tenemos tiempo. Vamos a leer unos versículos.
Dice, pelea la buena batalla de la fe, está en 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de ¿qué? Delante de muchos ¿qué? Testigos. Cuando usted profesa caminar en la vida de Dios, usted no solamente lo está haciendo aquí delante de nosotros, usted lo está haciendo delante del cielo también. Y la Biblia dice que si usted sea un ¿qué? Un sí, y que si no sea un no. Si usted profesó eso, camínelo. Camínelo. Por eso aún Pablo llega a decir que muchos no se hagan maestros. Porque a veces el mismo conocimiento y la misma sabiduría que Dios nos da, esa misma muchas veces nos puede ¿qué? Correcto, porque sabiendo las cosas no ¿qué? No la hicimos. Por eso yo creo que nosotros, ahora, escúcheme bien. Hay gente que Dios no le va a revelar muchas cosas, ¿correcto? Pero hay gente que Dios sí le va a revelar muchas cosas. Unos porque tienen hambre, otros porque son el llamado, pero a la larga todos lo buscan. Y otros que no tienen las revelaciones porque no lo buscan, o porque a la larga el Señor de pronto no los tiene destinados para ser una influencia mayor dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor nos da una revelación a nosotros, ¿qué quiere decir? Cuando el Señor nos da una revelación, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener la capacidad no solamente de caminarla, sino de impartirla. Y una revelación profunda dentro de nuestro corazón, o grande, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, significa que el Señor nos va a llevar a lugares donde esta verdad vaya a ser impartida. Imagínese Pablo, la revelación que Pablo tuvo no la tuvo cualquiera, pero la tuvo Pablo. El Señor llevó a Pablo a esta condición. Y esa palabra fue tan grande en él que hasta el día de hoy ¿qué? Se habla de ella. Entonces, de acuerdo también, usted también puede experimentar su llamado, ¿sí? Su llamado, si es un llamado a multitudes, si es un llamado de pronto a hacer cosas grandes en Dios, aunque todos lo vamos a hacer, no todos vamos a hacer las mismas cosas. ¿Correcto? Hay unos que Dios va a llevar a una posición más en lo natural, va a llevar a uno más a una posición más elevada que a otros, pero no quiere decir que este sea menos que este, sino que Dios tenía determinado para esta persona llevarla así. ¿Correcto? Significa que cuando usted empieza a ver que viene todo eso de parte de Dios, que empieza a ver que usted, ¡ay!, se levantó el enfermo, se libertó el endemoniado, entonces usted empieza a ver que Dios lo quiere llevar ¿a qué? A un nivel de gloria mayor. Entonces ese nivel de gloria mayor provoca una demanda más en usted. Entonces eso lo lleva a usted también a intimidar más con Dios, a meterse más con Dios. Entonces usted tiene que entender, hay uno se va dando de cuenta de su llamado, hay uno se va dando de cuenta de lo que Dios quiere hacer con la vida de uno. Entonces, pero hay gente que aunque teniendo un llamado grande, ni siquiera se esfuerza para buscarlo. Entonces estamos entendiendo que si Dios le dio una revelación, wow, que el Señor el Señor va a hacer un avivamiento a través de la iglesia suya, a través de las manos suyas, de las personas que van a estar con usted, entonces significa que usted tiene que tener una intimidad con Dios mucho mayor que cualquier otra persona. Entonces el Señor le empieza a revelar el paso a paso, el Señor le empieza a revelar lo que usted tiene que hacer. Entonces significa que usted tiene que volcar todo su corazón de acuerdo también, no, de acuerdo no, esa sería la palabra incorrecta, conforme a lo que Dios está haciendo con usted también. Entonces usted tiene que inclinar su corazón. Dios a todos nos dio una capacidad para caminar, ¿correcto? Y nosotros los hermanos, los que estamos al lado, vamos a hablar del pastor Giovanni, que Dios lo use tremendamente en las sanidades. Simplemente nosotros sabemos que el llamado de Él es eso, entonces nosotros nos vamos a gozar y vamos a orar para que aún Dios le dé más a Él, para que impacte en el reino de Dios a toda esta sociedad que tanto lo necesita. Entonces cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos gozamos de nuestros hermanos, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Entonces, en lugar de apoyar eso que Dios está haciendo, porque a la larga todos somos un solo cuerpo, entonces lo único que hacemos es criticar. ¡Ja! Mire ¿qué tal? ¿Cierto? Y le pasa lo de María. ¿Será que a mí también Dios me habla, pastor? ¿A usted qué cree? ¡Ja! A mí también me ha llevado al tercer cielo. ¿Usted qué cree? ¡Ja! Pues no solamente a usted. Entonces empezamos a murmurar de esta manera. Y yo creo que en este tiempo Dios nos va a llevar tanto en el espíritu que nos vamos a reunir una manada de pastores y vamos a trastornar la tierra, pastor. Seguro que sí. Sabiendo lo que cada uno está haciendo con cada uno.
Que si al hombre lo utilizó en profecía, bueno, mijo, abra esa boca y empiece a profetizar. ¿Sí? Amén. Entonces sigamos. Efesios 6:10. Versículos. Efesios 6:10. Ahí están esos versículos para poder avanzar en cómo lograremos esta carrera. Velando. Efesios 6:10. Velando y orando, primera de Pedro 5:8-9, triunfando sobre el mundo, primera de Juan 2:15-17, no améis al mundo ni a las cosas del mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese es primera de Juan 2:15-17, ¿correcto? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Correcto? Entonces eso es lo que nos hace obstáculo a nosotros para que nosotros no veamos que la victoria de Cristo en nuestras vidas. O sea, eso nos impide correr. Cuando nosotros abrazamos el mundo, significa que nosotros nos acostamos a dormir en medio de la carrera. Nos echamos a dormir en lugar de correr. Sí, la Biblia dice que despiértate tú que duermes para que la ¿qué? Para que alumbre Cristo. Hay gente que se acuesta a dormir. No estaban muertos, pero ahora están dormidos. Es lo mismo que estuvieran muertos. Estaban muertos y no podían caminar. Y ahora que están vivos y pueden caminar, se acuestan a dormir. Tremendo eso, ¿no? La carne. La naturaleza pecaminosa. La carne, ya sabemos que la carne, Satanás y el mundo impiden que nosotros seamos triunfadores. Eso está en Romanos 6, versículo 6 al 14. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. En él, porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con él. ¿Correcto? Eso en cuanto a la carne. Sabemos que la carne ya no hace parte de nuestra vida, de nuestra esencia. ¿Qué pasó? Romanos 6:6. Entonces sabemos que el pecado ya no hace parte de nuestro ser íntegro, de Dios en nosotros. Nuestro ser ya no hace parte del pecado. Nuestro ser hace parte de la vida de Dios. Tenemos que entender eso. Ya nosotros no somos uno con la incredulidad y tenemos que luchar para despojarnos de esa incredulidad. ¿Correcto? Ya tiene que llegar un momento donde usted ya camine por encima de las circunstancias. Puede que ahorita usted esté resistiendo al diablo, pero va a ir un poquitico más adelante y el diablo va a tener que huir de usted. Porque el diablo lo resiste a usted mientras que usted coge fuerzas. Pero cuando usted ya coja la fuerza, el diablo va a saber que ya no lo puede tener, entonces va a huir de usted. Por eso tenemos que crecer. Claro. Puede que el diablo lo esté resistiendo, dígale, espere tantico que estoy cogiendo fuerzas. Y cuando él sienta ese gigante, entonces ahora él va a correr, él va a huir. Amén. Entonces, ¿cómo lo lograremos? Esto ya está. La conclusión. Ahí está la conclusión. El buen corredor se examina ¿qué? A sí mismo. Se revisa para ver si está en la fe. Logra ser un buen soldado que no se enreda ¿con quién? Con el mundo, ni se complace con él, sino que se complace en Cristo, todo lo considera como basura para ganar ¿quién? A Cristo. La visión que les dije ahorita. Hemos tomado la decisión de correr la carrera hasta el final y a la manera de Dios, afirmados, fortalecidos y establecidos en Él, lo lograremos. Falta la visión. Bueno, entonces voy a contarles esta experiencia. Realmente yo siempre digo, yo fui llamado a contarle a la gente que hay algo hermoso que Dios quiere darnos, ¿verdad? Que hay algo más allá de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, que a pesar de que no lo entendí en ese tiempo, porque pues nunca había tenido una Biblia en mi mano, pero lo miré
Y eso me bastó a mí para escribirlo y para meditarlo. Hasta el día de hoy sigo sacando tesoros escondidos de esa visión. Hasta el día de hoy. Siempre he dicho que una palabra de Dios, usted entre más las escudriñe, más fruto le va a dar. Un versículo que usted tome en Dios, usted lo puede escudriñar tanto que le va a dar fruto toda la vida. Le va a dar revelación un solo versículo. Estamos hablando de un solo versículo. Entonces, yo creo que ya le he contado muchas veces, pero hoy vamos a profundizarla un poco más. Realmente cuando el Señor me lleva al cielo, realmente el propósito del Señor es mostrarme de que hay una vida en la cual nosotros podemos llegar a obtener en la eternidad. Estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de algo que nos puede llegar a nosotros a pasar. Este caminar en la tierra terrenal es una fidelidad o una honra que nosotros le vamos a dar a Dios para que Él en su ¿cómo llamarlo? En su gozo, en su gracia hacia nosotros nos va a galardonar más allá de la salvación. Entonces esa visión, estaba yo en el cielo, entonces yo me vi en el cielo y había una membrana muy transparente delante de mí, yo sé que ya le he contado, y cuando yo empecé a correr hacia una fila que había ahí, había una fila muy larga de gente, muy larga, y yo no le miraba fin a esa fila, pero miré personas que estaban muy gozosas en esa fila. Y cuando yo quise ir hacia esas personas a hablarles, porque yo estaba solo, dije, no, pues ahí están esas personas, pues yo quiero, yo quiero ir a hablarles. Y dentro de esas personas había una persona que había fallecido. Entonces yo quise hablar con esa persona, porque una de las cosas que yo siempre había creído era en el infierno y en el cielo. Yo siempre se estableció esa creencia en mi corazón y yo sabía que una persona que moría o iba para el cielo o iba para el cielo, ¿correcto? Entonces esa persona que murió, que fue mi primera esposa, pues nosotros nunca fuimos cristianos, ¿correcto? Nosotros nunca fuimos cristianos y pues yo mantenía trabajando y antes de ella morir yo llevaba ya 3 meses en Perú y yo el día que llegué ella murió ese día. Yo llegué a enterrarla, pocas palabras. Entonces siempre me quedó ese pensamiento y mi hermana pues de una u otra manera me hablaba de Dios y ella era cristiana. Cuando ella fallece, entonces yo me quedó la pregunta, ¿para dónde se fue? ¿Si para el cielo o para el infierno? Y yo deducía entre mis cosas de la mente, yo deducía que ella se había ido para el infierno, pues porque nunca éramos cristianos. Y yo tenía un concepto que los cristianos eran los que se iban para el cielo. Ese concepto sí lo tenía, para que vea usted que yo sí creía que los cristianos se iban para el cielo. Muchos cristianos no creen que se van para el cielo, y yo que no era cristiano creía que los cristianos se iban para el cielo. Entonces yo dije, no, ella no es cristiana, nosotros nunca fuimos cristianos, entonces siempre fue como esa preocupación, esa carga en mi corazón desde el día que ella murió. Pero entonces hubo una palabra muy clave que me dijeron que Dios hablaba con los hombres, entonces yo no creía eso, entonces dije, yo lo tengo que comprobar, si es verdad. Entonces cuando yo entro en la habitación, yo pasé, vuelvo y le digo, como 20 días hasta que el Señor, ya el último día dije, le voy a dar una oportunidad a Dios. Si usted no viene y me habla ahorita en este momento, cuando salga yo de esta habitación voy a querer que usted no existe, mejor dicho, para mí. Y cuando yo dije esas palabras se abrió la puerta, se abrió la puerta de la alcoba y el Señor se me apareció y me raptó, digámoslo así, para el cielo. Entonces yo me vi en un sitio blanco, pero yo miraba una membrana transparente, pero la miraba, ¿sí? O sea, miraba un grueso que había ahí y yo miraba una cola muy larga que iba hacia un trono. Y ellos llegaban y colocaban unas diademitas que tenía y las colocaban a los pies del Señor, por eso la misma que hicimos acá, y yo miraba que las colocaban ahí y yo decía, y el trono pues obviamente no se miraba la figura de un hombre y nada por el destello que había en él, pero yo sí miraba a las personas y las personas estaban muy contentas y ellos estaban vestidos con unas vestiduras blancas. Entonces en ese momento yo quise hablar con esas personas. Y yo arranqué a correr y cuando yo empiezo a estirar la membrana, cuando me volví, yo empecé a mirar toda mi vida pecaminosa. Y yo como que en ese lapso de segundos, yo miraba toda mi vida. Y yo me senté y yo, Dios mío, ¿pero qué pasó? Y yo volví a insistir y en la segunda ya me miraba que yo estaba condenado, o sea, que yo iba para condenación. Y yo, ¿pero qué pasó? Yo miraba la muerte que me atrapaba.
Y en la tercera, cuando en la tercera la membrana me devuelve, en el devolverme, ya me miré en el infierno. Ya me miré yo en el infierno padeciendo. Entonces ahí sí yo dije, no, ya no voy más para allá, porque en la primera miré los pecados, en la segunda miré la muerte y en la tercera ya me miré en el infierno, pues ya no quiero saber cuál es la cuarta. Entonces yo me senté en ese momento en el piso ahí, cuando escuché la voz, me dijo, ¿qué quieres? Fue lo primero que yo escuché, pero ese ¿qué quieres? Venía de todo lado, o sea, no venía de un punto fijo. Entonces yo me quedé pensando, yo estoy muerto, yo estoy muerto, yo no estoy vivo. Cuando volvió me dijo, ¿qué quieres? Y yo dije, no, pues ya sé qué quiero. Yo quiero saber si Lady se fue para el infierno o por qué está allá, por qué está tan contenta, o si es que esto es una mentira lo que yo estoy mirando. Porque yo la miraba a ella muy contenta allá hablando con las otros que estaban en la fila y estaban hablando. Y yo decía, no, pero ella no puede estar aquí en el cielo. Imagínense, yo la estaba mirando y yo decía, ella no puede estar aquí en el cielo. Entonces yo le quería preguntar, y entonces en ese momento el Señor me habló y me dijo, porque la felicidad que ella tiene acá, que usted está viendo, no la va a encontrar en ningún otro lado. Claro, entonces yo como que algo pasó en ese momento en mí y yo empecé a llorar. Y yo empecé a llorar porque yo dije, yo quiero tener esa felicidad que ellos están teniendo. Aunque ellos no me miraban a mí, yo sí los estaba viendo a ellos. Y yo decía, yo quiero tener eso. Entonces yo empecé a llorar allí, yo no sé cuánto tiempo lloré, pero cuando terminé de llorar yo ya estaba dentro. Yo ya estaba dentro. Cuando yo estaba dentro ya miré la membrana afuera, yo creo que ahí yo nací de nuevo. Ahí yo nací de nuevo, yo pongo eso en mi nuevo nacimiento porque yo estaba adentro. Yo estaba adentro cuando ya miré la membrana, yo dije, correcto, yo lloré mucho, porque aun cuando yo me despierto, yo estaba lavado en lágrimas. Todo mi cuerpo estaba lavado en lágrimas, mi buzo. Entonces yo ya me miré adentro, entonces yo ya iba a arrancar a correr para donde estaba Lady y las otras personas que estaban. Yo dije, ya puedo entrar, ya puedo ir a hablar con ellos. Pero en ese momento, cuando yo iba para allá, miré otra fila. Como que algo me llamó la atención y yo miré una fila y la fila era corta. Y yo me quedé mirando y esta gente tenía unas vestiduras blancas resplandecientes. Y se veía mucho la diferencia, su cara resplandecía, su velo resplandecía, todo resplandecía en ellos y ellos tenían como coronas de entre coronas, o sea, era una corona pero había como varias coronas en una misma corona y estaban llenas de piedras. Y a mí ya se me olvidó, a mí se me olvidó Lady, se me olvidó esta fila, a mí yo no me vuelvo a acordar de Lady. En ese momento en la visión Lady a mí fue como si el dolor se me hubiera quitado y la pregunta se me hubiera quitado a mí. ¿Sí? Entonces yo ya me enfoco y yo empiezo a detallar estas personas. Unas eran con menos piedras, otras eran con más piedras, unas eran menos resplandecientes y otras eran más resplandecientes, pero a la larga todas eran resplandecientes y unos brillaban más, eran como si ellos tuvieran luz propia, o sea, era algo impresionante. Yo decía, wow. Entonces yo me acordé de la voz que me había hablado antes y yo empecé a gritar, le dije, bueno, ¿y esta gente que está aquí, por qué no está aquí? Entonces como que ya tuve la percepción de que alguien estaba conmigo. Yo tuve la percepción de que alguien me acompañaba en ese momento a mí, que yo le podía hablar, aunque no lo miraba. Entonces él me explica y me dice, los que tú ves aquí a tu mano izquierda, me dice así, son personas que son salvas. Mi mano estuvo sobre ellos. Cuando dijo mi mano, yo dije, este es Dios el que me está hablando. Porque Dios es el único que salva. Entonces yo en ese momento me quedé escuchándolo a él. Y en ese momento yo le dije, pero ¿por qué Lady? Volvió y se me vino Lady a mí en la cabeza. Yo le dije, pero ¿por qué Lady se salvó? Si nosotros nunca íbamos a la iglesia cristiana. Yo estaba con el cuento de la iglesia cristiana. Entonces en ese momento me coloca una pantalla delante de mí y yo empiezo a ver como 20 o un mes antes de que Lady falleciera. Yo estaba en Perú trabajando, yo no estaba con ella. Los 3 últimos meses de su vida yo no estuve con ella. Entonces yo me doy de cuenta que la mamá se convierte. Y la mamá lleva a un pastor a la heladería que nosotros teníamos en Granada y le predica el evangelio y ella es libre inclusive de un demonio, ¿sí? Y ella acepta al Señor y 15 días después fallece. Y yo miro cómo fue el accidente de ella. Yo miré todo, cómo fue el accidente de ella, cómo los ángeles la levantaron. Solamente vi cómo ella recibe la salvación 15 días antes de que falleciera.
Entonces yo dije, wow, ya entiendo. Entonces yo dije, pero venga, ¿y esta gente por qué es diferente a esta? Entonces ya sabía que Lady estaba aquí, estaba salva. Y ellos tenían una tiarita delgaditica, no era larga, era normal, pero era de oro, era muy bonita también. Y ellos tenían vestidos muy blancos. Entonces yo empecé a decirle, porque a mí me llamó la atención los de las ropas brillantes. Entonces yo le dije, ¿y qué tiene esta gente que no tiene esta gente? ¿Y qué tiene esta gente que no tiene esta gente? ¿Por qué ella no estuvo aquí en este lado? Entonces él me empieza a hablar, me dice, lo que tú ves aquí son personas que así como ella fueron salvos. O sea, en pocas palabras, como el ladrón. Se salvó y se fue para el cielo. Pero otras duraron toda la vida en el evangelio, creyendo en mí, pero nunca hicieron mis obras. Nunca caminaron conmigo. Siempre estuvieron oscilando en sus propios pensamientos. Y me empieza a hablar de diferentes clases de creyentes. Yo creo que me habló por ahí de unos 20. Me empezó a hablar de diferentes clases de creyentes. Entonces yo le dije, bueno, ¿y estos que están aquí, por qué están así? Entonces él me empieza a hablar de la honra que le dieron al Señor. Ellos se despojaron, me dijo. Me dijo, ellos quisieron vivir la vida mía. Ellos quisieron vivir mis verdades. Ellos se despojaron de todo lo que ellos eran por caminar en mí. Y yo le decía, pero ¿por qué hay unos que tienen más brillante y otros no? Me decían, porque hay unos que dieron su vida al 30, otros dieron su vida al 60, otros dieron su vida al 100. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Entonces él me empieza a explicar, me muestra inclusive algunas iglesias, y la visión es larga, pero se las voy a resumir. Aún me muestra algunos pastores, cómo los pastores aún en sus propios deseos de querer crecer, hacían la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Hacían la estrategia de hombres y no la estrategia de Dios. Entonces yo inclusive en una de esas yo veo una iglesia transparente, que se las comenté arriba. La iglesia era como de vidrio y había un pastor adentro ministrando a la gente, y la gente eran niños, pero los niños tenían vestiduras sucias, eran bebés, y ellos tenían vestiduras sucias, blancas con manchas en sus vestidos, y él los ministraba y ellos caían bajo el poder de la unción, y el que caía se levantaba y volvía a la fila y volvía a hacer la cola para que el pastor volviera y le colocara las manos, y ellos solamente querían era sentir ese poder, pero nunca querían cambiar, y el pastor solamente quería manifestar ese poder, pero nunca enseñarle a la gente la verdad, solamente para que lo vieran. Entonces sí, eran cristianos todos, eran todos cristianos, todos eran bebés. Sí, pero es correcto. Y entonces él me empieza a explicar todo eso. Nunca crecieron, solamente sentían la unción, se caían, volvían y se levantaban, pero nunca en ellos penetraba la verdad. Entonces yo empecé a ver todo, un hombre, yo estaba viendo eso que nunca había tenido la Biblia en la mano, entonces yo trataba de confundirme, pero yo entendía por allá muy dentro de mí, yo estaba entendiendo lo que él me estaba diciendo. Entonces él me empieza a llevar en una serie de eventos y él me muestra personas que sí quisieron hacer la voluntad de Dios y empezaron a caminar bien, pero en su momento se cansaron y se quedaron ahí en eso y no quisieron dar más fruto cuando podían darlo. Entonces yo le dije a él, yo me enamoré, yo creo que era yo mismo. Yo me estaba viendo en la eternidad. Yo me quedé fijado en un hombre, y ese hombre tenía todo el esplendor de que Dios quería con él. Tenía coronas entre coronas, y el vestido de él resplandecía mucho, y él iba muy, muy gozoso a entregarle esa corona al Señor, ¿sí? Y yo veo que ese hombre pasa y entrega la corona, y el Señor se levanta. Estoy viendo esa escena especialmente. El Señor se levanta y él le dijo, porque hiciste de mi vida su vida, le dice, y no escatimaste nada. Ahora entra. Y yo miré que ese hombre era como estilo de un rey gobernando en una nación. O sea, era algo muy grande. Entonces yo le dije inmediatamente, yo quiero eso. Yo le dije, o sea, como que yo me identifiqué con eso, y yo le dije, yo quiero eso. Y él me dijo, tú lo puedes hacer. Yo le dije, ¿pero cómo? Entonces él me dijo, extiende tu mano. Y él saca la mano, ahí solamente le vi este pedazo así, una mano saliendo de ahí del trono, y había un libro de oro encima de la mano de él. Y me dijo, pon tu mano ahí encima de ese libro. Y yo la coloqué, y él colocó su otra mano encima de mi mano. Y él hizo ¡cuac! Y ese libro se me metió. Se me metió, y cuando se me metió ese libro, yo empecé a ver toda mi vida en el propósito de él. Se me empezaron a venir todo, como que todo lo que él pensó de mí ya estaba dentro de mí. Simplemente yo tenía que encarrilarme en ese camino que él me daba. Y me decía, si tú haces eso, estarás aquí conmigo y yo mismo te recibiré.
y yo desperté de esa visión. Entonces, cuando yo empiezo a indagar todo esto, me di cuenta que ese hombre que estaba recibiendo esa honra de parte de Dios fue un hombre que no escatimó su propia vida. Simplemente lo dio todo por Cristo, como un Pablo, ¿sí? Como estos grandes hombres que realmente manifestaron la gloria de Dios. No fueron orgullosos, porque él aún me muestra los pastores que aún ministraban a estos niños y los niños nunca crecían, pero no porque ellos no quisieran crecer, sino porque el pastor tampoco nunca les enseñó la verdad y los indujo a esta verdad para que ellos se entendieran. Y yo empecé a entender todo eso, y por eso yo le doy gracias a Dios. Yo creo que por eso fue una conexión muy grande con la pastora Clemencia, porque yo siempre me empecé a preguntar, yo cuando ese libro se me metió en mí, cuando eso se hizo uno conmigo, yo dije, yo tengo que conocer quién soy yo. Yo tengo que saber quién soy yo ahora en esta nueva vida, porque evidentemente cuando yo pasé la membrana yo sabía que algo había pasado. Pero después de que uno nace de nuevo, lo primero que uno tiene que buscar es el propósito de Dios, la vida que Dios quiere regalarnos a nosotros. Y cuando vi esa grandeza, me enamoré de esa grandeza, me enamoré de la vida de Dios. Me quedó grabado ese hombre que yo miré. Yo hoy puedo llegar a pensar que ese hombre era yo mismo, logrando todo lo que Cristo hizo conmigo, ¿sí? Y cuando digo hizo, fue porque ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que caminar esa realidad. Y me di cuenta que en el trono o en ese reino, las historias de nosotros ya estaban en Él. Ahora nosotros en Él la podemos desarrollar. Nosotros en Él la podemos ver, los dones, la unción, todo lo que el Señor nos ha regalado, ¿correcto? Pero simplemente, esa manifestación de esos dones es una consecuencia del llamamiento que Él nos hizo a nosotros, pero que ese llamamiento solamente nosotros lo debemos de cumplir, no para nuestra vanagloria, sino para recibir lo que Él mismo nos tiene para nosotros. Entonces, desde ese entonces yo me enamoré y escribí todo eso. Aún el día final mío, cuando Él me dice cómo en ese último día, cuando yo me salga de esta tierra o me vaya de esta tierra, me van a recibir allá arriba, ¿sí? Y en algún momento lo voy a compartir. Yo lo he compartido con algunos pocos nomás, de cómo yo escribo eso, y el Señor me dio a mí desde el principio hasta el fin. O sea, no hay excusa. No hay excusa, y pueda que no lo he descubierto todo, pero sé que ya está en mí. Que lo único que debo hacer es que a través del Espíritu de Dios me vaya revelando cada cosa, me vaya revelando cada paso. Una palabra que Él le da a usted, camine en esa palabra, que mientras que usted camine en esa palabra, lo que viene se le será revelado cuando usted esté caminando en esa palabra. No pretenda saber todo, no pretende saber qué día usted tiene que hacer, no, simplemente camine reflejando la imagen de Él, que cuando usted esté caminando en esa imagen, Él le va a decir, haga esto, vaya aquí, vaya allá, venga para acá, haga esto. Entonces, y aún nos va a revelar el último día de nosotros, ya cuando nosotros hagamos su obra o lo que Él nos mandó a hacer, Él nos va a decir, ahora vámonos. Cuando usted nace de nuevo, la historia de Dios empieza en su vida. Esa historia de Dios está en su ADN, está en la nueva mente que Cristo le dio. En la mente que Cristo le dio está su imagen y su historia. Pero la imagen y la historia van unidas, ella no se desliga. Si usted no proyecta la imagen de Cristo, la historia de Cristo en usted no se va a pronunciar. Van ligadas, una no se desliga de la otra. Usted no pretenda hacer el propósito de Dios sin tener el carácter de Dios en su vida. No pretenda, porque eso fue lo que yo miré. Yo miraba pastores ministrando, pero sin manifestar el carácter de Cristo. Y la gente que escuchaba y se alimentaba de Él nunca era limpia, nunca era transformada. Porque ellos también seguían en cierta manera las mismas concupiscencias de su pastor. Y por eso a veces, aunque no lo hago, pero a veces soy muy severo con eso. Amén. Entonces vamos a orar. Esa historia de Dios, aunque ustedes de pronto no hayan tenido esa experiencia, bueno, nos despedimos. Chao, Dios los bendiga.